Voy a dar lugar a la lectura primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Y dice: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El mundo siempre se ha movido a través de luchas, de batallas, de guerras, desde sus inicios. De hecho, el pueblo de Israel tenía que pelear batallas, tenía que vencer y entrar a la guerra con otros pueblos que nos dicen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los fereceos, los heveos, los jebuseos, los cananeos, los filisteos, siempre, desde el inicio, ¿verdad?, de la creación, ha habido guerras, ha habido batallas, ha habido luchas. En las colonias inglesas se abolió la esclavitud en 1838 a través de una liberación, pero hubo una guerra que le antecedió. En Estados Unidos en 1865, ¿no?, Abraham Lincoln abolió la esclavitud. En 1810 en México por Miguel Hidalgo, aunque no se reconoció en esta fecha. ¿Por qué? Porque no lo consideraban el caudillo adecuado. Fue, creo que Vicente Guerrero, unos 30 años más adelante, que él mete un escrito para abolir la esclavitud. Y vemos que las guerras son parecida parte de nuestro diario vivir. Y lo mismo le manda a Timoteo, ¿verdad? Lo mismo le demandan a Timoteo en nuestro pasaje 18. Pelee la buena batalla. Timoteo, tienes que pelear la buena batalla. En el contexto histórico, Pablo incita a Timoteo a combatir por la fe y una buena conciencia y le explica las consecuencias de no hacerlo. Le dice la gravedad de no pelear esa batalla de la fe y una buena conciencia. La consecuencia de no pelear la buena batalla de la fe y una buena conciencia trae como resultado el naufragio. Si observamos la cadena de mando en un ejército, ¿verdad?, hay 4 tipos de personas. Primero está la tropa, los de abajo, después los oficiales, después los jefes y después los generales. Y si hemos entendido algo, es que nunca las discusiones han estado a discusión. Cuando el general dice algo, se tiene que cumplir. Y en este caso, ¿verdad?, por la inspiración de la palabra de Dios, Jesús da la instrucción a Pablo, de que Pablo le diga a Timoteo que tiene que preservar, tiene que batallar, tiene que entrar en un conflicto para defender la doctrina. Y Timoteo no le dijeron: oye, tienes que hacer un favor. Se le ordenó. Tenía el hijo Timoteo que entrar en una batalla. Y más aún viendo el carácter de Timoteo, ¿verdad?, que no era un carácter que estaba formado, que era un chico un poco medroso, ¿no? Y Pablo le hace varias exhortaciones en esta carta y le recuerda, ¿verdad?, lo anima y le demuestra la importancia de ¿qué? De que preserve la buena fe y la conciencia, porque si esto no sucede, se va a naufragar. Pablo tenía que cerciorarse de que Timoteo cumpliera esta orden. Y a veces
nos cuesta trabajo entrar en ciertos conflictos. En 1 de Timoteo 4:14, como dice aquí en nuestro pasaje, se habían hecho algunas profecías en cuanto a Timoteo. ¿Cuáles? No lo menciona, pero en 1 de Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Aquí todavía se había dado una profecía para Timoteo. Obviamente, como brevario cultural, hoy no se manejan así las iglesias saludables, a través o mediante de profecías. Cambió en la manera como se delegaba la autoridad. Y eso lo vemos, que no lo vamos a hablar, en 1 de Timoteo 3, cuando ya dan requisitos, ya no era a través de profecías, ya no era a través de la imposición de las manos, ahora había requisitos, hay requisitos. ¿Por qué? Porque está sustituyendo a la profecía los requisitos. Pablo le dice a Timoteo que milite la buena milicia. Y esa es la traducción correcta. Milicia significa stratein en griego, pero es una palabra que nosotros conocemos en español. Estrategia. Es muy fácil, ¿verdad? Y no le dice, aquí la Reina Valera lo tiene como una batalla, también la de las Américas, pero en el original habla de una campaña militar, y eso difiere en nuestro pasaje, lo nutre y le ayuda. ¿Por qué? Porque una batalla la peleas una sola vez y ya termina. La campaña militar, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: consecuentemente vas a entrar en diferentes luchas, en diferentes batallas, y para eso vas a requerir estrategias. La campaña militar no es una vez, es algo continuo. Y la diferencia de la batalla es que entras en una batalla una sola vez y ya no más. Está preparando a Timoteo, le está advirtiendo: va a haber mucha confrontación. Hay estrategias, campañas militares que tú tienes que saber, Timoteo. Recordemos que Timoteo era joven y lo ingresaron a formar parte del liderazgo de la iglesia de Éfeso. Continuamente, Timoteo iba a enfrentar peleas espirituales. Todos los días, todos enfrentamos diferentes luchas, diferentes batallas. Desde que amanecemos, batallamos. Es increíble, para sentarte a orar batallas, para sentarte a estudiar, batallamos. Todo el tiempo se crean batallas, luchas dentro de nosotros mismos, todos los días. Los verdaderos creyentes, eso es un síntoma de que somos creyentes, porque estamos luchando continuamente, ¿no? Hay gente que lucha por el antagonismo, hay gente que lucha por una vida más cómoda, que eso no es lo que está demandando nuestro pasaje, pero nuestra lucha es la única lucha que vale la pena pelear. La única batalla que vale la pena pelear. Porque estas luchas son espirituales. Y estas luchas que le demandaban a Timoteo era para preservar la buena doctrina. Y las implicaciones de no preservar una buena doctrina eran consecuencias trágicas. Todo el tiempo estamos luchando, todo el tiempo se crean batallas dentro de nosotros mismos. Y aquí le dicen a Timoteo: guarda la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: guarda la fe, hay dos maneras de traducir fe, y ahí tenemos que tener cuidado. En Judas 1:3 nos dice contender, ¿cómo? Ardientemente por la fe.
y lo traducimos como confianza en Dios. No, se traduce como conocimiento. Y en este mismo pasaje, cuando dice guarda la fe, no le dice guarda la confianza en Dios. Mantente en esa credibilidad hacia Dios. No, le está demandando a Timoteo, guarda el conocimiento que se te ha depositado. Lo que se te ha dicho, lo tienes que preservar, lo tienes que cuidar. Pablo le estaba dando la importancia a la teología. Pablo le estaba dando la importancia debida y adecuada a la enseñanza. Y eso era la campaña militar en la que tenía que transitar nuestro amado hermano Timoteo. Por eso, ¿cómo empieza Primera de Timoteo? Habla de lo mismo. En Primera de Timoteo 1:3 dice, por eso te dejé, Pablo le dice a Timoteo, por eso te dejé en Éfeso, para que enseñaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. En el capítulo 3:2 dice, en el capítulo de Primera de Timoteo 3:2, dice que para ser obispos el requisito apto es enseñar. En 1 de Timoteo 3:10 y 3:9, el requisito para los diáconos es que guarden el ministerio del conocimiento, concentrándose en la enseñanza, en una sana enseñanza. En 1 de Timoteo 4:6 dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En 1 de Timoteo 4:13, Pablo vuelve a escribirle a Timoteo acerca de lo mismo. Timoteo, entre tanto que yo llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo estaba preocupado por la enseñanza porque él sabía que una buena doctrina iba a proveer la base para una vida cristiana correcta. Esta frase me gustó. Me parece de que Barclay, él sabía que una buena doctrina iba a proveer la base para una vida cristiana correcta. Las falsas doctrinas no iban a promover el amor. ¿Cuántas sectas conocemos que profesan ser cristianos, pero no promueven por la falta de buena enseñanza el amor? Y si vemos, es algo indispensable. En 1 de Timoteo 1:5, el propósito, y nos lo revela el apóstol, el propósito de nuestra instrucción, Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de esas cosas se han apartado a una vana palabrería. Pablo, en otro pasaje en otra carta, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. El apóstol tiene un propósito, dejar en claro a Timoteo que la enseñanza es primordial. Debe de haber una sana enseñanza, porque eso va a nutrir a los creyentes. ¿Para qué? Porque eso va a proveer una vida recta, una vida de ortopraxis. El conocimiento correcto es indispensable porque te lleva, como dice el verso 5, al amor. Las sectas no transmiten amor, solo acarrean discusiones, divisiones. Y una sana enseñanza debe de promover amor. Pero no solo, Pablo le habla a Timoteo de la enseñanza. Ya vimos en varios pasajes la importancia de la enseñanza. Los púlpitos no están diseñados para que cada quien enseñe lo que cree, cada quien enseñe sus corrientes. Debemos de ser fieles en la enseñanza.
A veces, cuando te das una navegadita en el Face o en YouTube, encuentras pastores diciendo tantos disparates. Unos ya de verdad muy reprobados, como Cash Luna. Pero hay otros también que tuercen las escrituras. ¿Y cuántas personas los ven y son arrastrados? Si algo defendió el apóstol, es que en las iglesias cristianas los hermanos fueran proveídos, fueran alimentados con una buena enseñanza. Una buena enseñanza genera unidad. Y a veces los mismos miembros quieren diferentes doctrinas, quieren diferentes enseñanzas. Y eso es grave, porque se deja ver una división. Tiene que haber una unidad de credo. Tenemos que abrazar una misma fe. Y vemos la importancia en todos los pasajes que ya leí de la enseñanza. La enseñanza. Pablo exhortando a Timoteo. No permitas que se corrompa, no permitas que deje de ser sana doctrina, lo que yo te he enseñado, eso mismo demanda, enseña. Y nos va a decir Pablo aparte, el problema que se crea, la consecuencia tan drástica de no tener una doctrina saludable. El conocimiento correcto es indispensable porque te lleva, como dice el verso 5, importante, al amor. Y el amor trae unidad a una iglesia. Hay tres maneras para luchar de una forma adecuada. Porque Pablo nos está diciendo en el verso 19, guardando la fe, o sea, guardando el conocimiento, que es el conocimiento, es enseñanza, y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Qué han rechazado? ¿El conocimiento o la conciencia? Parece un dilema, pero Pablo está hablando que rechazaron la conciencia. Y eso es muy interesante porque rechazaron la conciencia y al rechazar la conciencia fue la consecuencia del naufragio. Se extraviaron. Naufragio es se extraviaron, se perdieron, fueron de pique. A veces cuesta trabajo creer que los mismos hermanos que enseñan de los púlpitos, iglesias, doctrinas saludables, después los ves abrazando y predicando otras doctrinas que ellos no creían. Y dices, ¿cuándo se dio esa transición? ¿En qué momento pasó eso? Si él creía en la buena doctrina. Claro, porque desechó la buena conciencia. Y la buena conciencia lleva una consecuencia: apartarte, naufragar, extraviarte. Y Pablo nos enseña que hay tres maneras para luchar de una forma adecuada, manteniendo, la primera de ellas es manteniendo una doctrina saludable. ¿Y cuál es la otra manera de que Pablo nos está explicando en el pasaje? No solo el conocimiento, porque también hay otro problema en las iglesias. Hace un par de años sale la reforma, se establece la reforma y ahora las iglesias empezamos a reformarnos y empezamos a entrar en la teología, abrazar la teología, amar la teología, como si fuera la parte más importante. Pero la teología, la buena teología, redunda en el amor, no lo puedes separar. Y redunda en la ortopraxis, una práctica correcta en tu estilo de vida. La buena doctrina debe de cambiar tu estilo de vida. Y ahí es donde Pablo le dice a Timoteo, debe de tener una buena doctrina,
pero una buena conciencia. ¿De qué sirve tener una buena doctrina y no tener una buena conciencia? No dice una conciencia, le da un adjetivo que está calificando a la palabra conciencia. No cualquier tipo de conciencia, una conciencia buena. ¿Y qué es conciencia? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir? ¿Qué es una conciencia? Es un indicador moral que Dios ha puesto aún, fíjate qué sorprendente, esta conciencia también la tienen los incrédulos. Esta conciencia también Dios se las dio a los incrédulos, no solo a los cristianos. Saben cuando algo no están haciendo bien. ¿Qué les reprende? La conciencia. Ese indicador maravilloso que es uno de los que va a contribuir para que cambiemos las cosas que no estamos haciendo correctas. Cuando esa conciencia cuando esa conciencia se encuentra sincronizada con la palabra de Dios, se encuentra alineada con la voluntad de Dios, en vez de acusarnos, nos aprueba. Pero ¿qué pasa cuando ese indicador moral, en vez de decirnos que estamos bien, te acusa y nos dice que somos unos hipócritas? Así funciona la conciencia. Te reprende, te redarguye, te dice, no estás bien delante de Dios. Y eso es algo tremendamente importante que nos está revelando nuestro hermano Pablo, la importancia, porque si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, ¿qué le dice en el verso 5? Ya lo había leído, lo voy a volver a leer, dada la importancia y la trascendencia. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, no cualquier corazón, un corazón puro. ¿Y qué más? De una buena conciencia. Vuelve a resaltar el apóstol la importancia de la conciencia. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, guardando la fe, ya vimos que es conocimiento, y una buena conciencia. Y aquí hay un problema. ¿Cuántas veces se puede tomar la cena del Señor sin una buena conciencia? ¿Cuántas veces hay reincidencia en algún pecado y no se cambia? Y nos menciona la gravedad de vivir con una mala conciencia delante de Dios. Vas a naufragar, te vas a extraviar, tu conciencia te está hablando. Dios usa varios medios de gracia que no nos dice Pablo, pero que son reales. Usa su palabra para alumbrarnos. Usa nuestra conciencia para golpearla y decirle, estás haciendo eso mal, no lo has cambiado. Y tú lo ignoras. Y a veces puede llegar un hermano a hacerte alguna observación. Dios está queriendo cambiarte, queriendo hacer que tú te apartes para que tengas una buena conciencia. Y te molesta. Ese indicador moral lo podemos ir disminuyendo. ¿Qué pasa cuando tu conciencia te está hablando y no quieres cambiar algo? No solo no puedes tener una buena conciencia, estás rechazando automáticamente al Espíritu Santo. ¿Cuál es la gravedad? Lo que nos dice Pablo. Son tres cosas, Timoteo. Una es una buena enseñanza sana que tienes que preservar y que tienes que enseñar. Y no solo tienes que enseñar, tienes que vivir bajo lo que estás enseñando y tener una buena conciencia, porque si no hay una buena conciencia,
algunos que dice, han rechazado. ¿Qué han rechazado? Esa buena conciencia. No les ha importado cuando esa conciencia te dice, algo está mal. Y la ignoras. Y la ignoras. Y la ignoras. Estás a punto del naufragio. ¿Qué es el naufragio? El extravío. Y luego se va a revertir, porque ahora lo que tú crees que es una doctrina sana, ya no vas a creer que sea sana. Pablo resalta la importancia de tener una conciencia, pero dice, hermano Timoteo, no cualquier conciencia, una conciencia pura, que no te acuse, porque algunos maestros han rechazado la conciencia limpia y tuvieron que estar extraviados. La consecuencia de rechazar una buena conciencia, vas a naufragar, vas a tener una ruina. La conciencia es estimulada y proveída por Dios para obedecer. De lo contrario, las consecuencias son devastadoras. Lo vemos cuando Pablo nos aclara y expone. Fíjate, dentro de la iglesia de Éfeso ya no hubo ningún reparo. Muchos hubieran dicho, ay, qué falta de amor que los hayan exhibido. Aquí exhibieron en el verso 10 a dos personas, a dos maestros que rechazaron tener una buena conciencia. Tenían una buena enseñanza, pero no tenían una buena conciencia. Dice el verso 20, entre ellos están Himeneo y Alejandro. Ellos rechazaron una buena conciencia. Creían que era suficiente tener una buena enseñanza, una buena doctrina, pero descuidaron la parte importante, la conciencia, que no los acusara. ¿Cuál fue la tercera complicación? A quienes he entregado. ¿Qué dice el pasaje si me acompañas a leerlo? El verso 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Y Pablo nos habla de rechazar una buena conciencia. No solo es naufragar, es un extravío, pero un extravío que va más allá. ¿Qué hizo Pablo para que la iglesia no se contaminara? He entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron expulsados de la congregación. Fueron entregados a Satanás para que aprendan a no difamar. Tampoco el pasaje no le vamos a añadir. No nos dice si difamaron a Dios o difamaron el liderazgo o a los hermanos en la iglesia. Pero indistintamente, la consecuencia fue entregarlos a Satanás. ¿Qué significa eso? Expulsarlos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave eso? Porque ya no están dentro de la bendición congregacional. Hemos visto pasajes en Efesios que Dios bendice la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que preserva la iglesia. Él es el que fortalece a la iglesia. Él es el que anima a la iglesia. Y cuando una persona no quiere estar dentro de la membresía con una conciencia saludable, se le expulsa y dice, los he entregado a Satanás, que los arrastra. ¿Por qué? Porque decidieron no tener una buena conciencia. La conciencia se deteriora, hermanos, de diferentes maneras. ¿Cómo? No corrigiendo lo que sabes que estás fallando. No lo cambias. No lo cambias. Ya dije, Dios usa varios métodos de amor para que suceda, para que tú tengas una buena conciencia. Usa su palabra, usa el Espíritu Santo, usa la exhortación, usa la predicación como esta. ¿Para qué? Para golpear tu conciencia
y que ya no quieras más estar en ese estado, con una mala conciencia, con un corazón inapropiado para presentarte a adorar a Dios. No podemos hablar de una conciencia. Los que no son creyentes no pueden tener una buena conciencia. Eso es imposible, no es posible. Cuando Dios no nos ha perdonado en Cristo, no podemos hablar de una conciencia limpia. Eso es imposible que una persona tenga una buena conciencia. ¿Por qué? Por la ruptura obvia de varios mandamientos. No digas mentiras, mira, vas a dar un falso testimonio. Bueno, ya después vemos qué pasa, ¿no? Y una mentira te lleva a otra mentira, y un pecado te lleva a otro pecado. Se empieza a endurecer el corazón. Un incrédulo no puede tener una buena conciencia, eso es imposible. A través de un esfuerzo humano no podemos tener una buena conciencia. La conciencia es ese indicador moral que nos acusa cuando algo no está bien. Para que las personas sin Cristo puedan tener una conciencia limpia, necesitan lo que dice 2 de Corintios 5, 19, 20. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y esa obra nos proporcionará una conciencia limpia. La cruz de Cristo a los inconversos les va a crear una garantía de tener una buena conciencia. No solo la consecuencia de evitar el sufrimiento eterno, sino en la tierra tener una reconciliación con Dios por medio de Cristo, y como consecuencia de ese nacimiento nuevo, le dijeron a este hombre, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Gracias a Nicodemo, se me había pasado, tan conocido y tan famoso. Así, la gente incrédula puede arrepentirse de sus pecados y tener una buena conciencia. Por eso cuando Cristo nos salva, no sé si te pasó un efecto medio extraño. Cuando sabes que el Señor te salvó, dices, me siento diferente, como que muy ligero. Claro, la conciencia nos estaba acusando de que estábamos haciendo las cosas mal. Pero para los creyentes, cuando tenemos una conciencia que no es una buena conciencia, ¿cómo podemos adquirir una buena conciencia? Primero tenemos que comprender, ¿verdad?, que tenemos una mala conciencia, que algo nos acusa, ¿no? El descuido del estudio, el descuido de la oración, ¿no? La relación matrimonial que no sea una relación de calidad, porque eso es parte de la enseñanza, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Maridos, amen a sus mujeres. Podemos tener una buena enseñanza, pero si no tenemos una buena conciencia, ¿de qué sirve una buena enseñanza? Así como hijos, ¿verdad? En el lugar que estemos, como trabajadores, como encargados, como buenos administradores, tenemos que tener una buena conciencia. Y si no tenemos una buena conciencia, hay un problema inminente, el naufragio. ¿Qué pasa cuando una persona no decide corregir o cambiar seriamente algo que no está haciendo bien y sigue viniendo, y sigue viniendo, y sigue escuchando, y sigue escuchando, y sigue escuchando? Dios habla de la radicalidad y nos dice en qué pasaje, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Y no quiero ver que vas por el cuchillo para hacerlo. No está hablando en un sentido literal. Está hablando de la radicalidad de que destruyamos nuestros pecados. Tanto batallamos, hay tantas cosas con las que el creyente lucha, ¿verdad? No solo que tengamos una buena doctrina, luchamos para tener una buena doctrina,
pero también debemos de luchar. Esa es la estrategia, batallar. El luchar es una campaña militar en contra de una mala conciencia. Y hay tantas cosas que nos producen una mala conciencia. Si vamos a ver un pasaje muy importante, a los que tenemos un liderazgo, una autoridad en la iglesia, primera de Timoteo 3, fíjate los requisitos. Pablo los está enunciando y habla de la enseñanza, pero también habla de la ortopraxis, cómo tener una buena conciencia. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, no peleonero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si nuestros matrimonios están mal, no podemos tener una buena conciencia delante de Dios. Si no tenemos a nuestros hijos en sujeción, no podemos tener una buena conciencia delante de Dios. Si no estamos funcionando las mujeres como una esposa sujeta, no pueden tener una buena conciencia delante de Dios. Si no eres un trabajador productivo, no puedes tener una buena conciencia delante de Dios. Si descuidamos las áreas más importantes de nuestra vida, que es la lectura y la oración, ¿cómo podemos tener una buena conciencia delante de Dios? Y puedes voltear hacia atrás y ser tan honesto y decir: ¿cuánto tiempo ha pasado? Que esto ya lo sabía, pero no lo has cambiado. Ya lo sabía, pero no te has decidido hacerlo radicalmente. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Naufragio. ¿Cuántas personas que están en las iglesias no han naufragado? No han rechazado la buena conciencia. Ese indicador necesario, indispensable y maravilloso que Dios ha puesto dentro de nosotros para decir: ya deja de hacer eso o empieza a hacer lo otro. Cámbialo. Yo he tenido el disgusto de ver que predicamos el Evangelio, pero nuestras esposas tienen tantas quejas de nosotros que no queremos cambiar. Pero la gente que tiene la autoridad en un púlpito, un pastor, que instruye a la iglesia, pero no tiene una buena conciencia porque no tiene a sus hijos en sujeción. No tiene una buena conciencia porque su esposa tiene muchas quejas acerca de su carácter y no las quiere cambiar. ¿Cómo podemos tener una buena conciencia con esas deficiencias? Para tener una buena conciencia como cristianos, primero tenemos que reconocer que no tenemos una buena conciencia. Y nuevamente, hermanos, tenemos los creyentes que regresar a la cruz. Tenemos que regresar a la cruz para tener una buena conciencia. Gracias a Dios que tenemos un abogado que nos perdona y, como dice 1 Juan, y nos limpia. No dice nos limpia de todos nuestros errores, ¿verdad? Porque se escucha menos gravoso, menos directo. Nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Ese maravilloso acto en la cruz tiene el poder para limpiar nuestras conciencias y volver a cuidarlas. Por eso en Hebreos tiene relación. En Hebreos 2:12 dice: nos manda a trabajar en nuestra salvación.
Porque si tú estás trabajando en tu salvación, estás cuidando tu conciencia. Dice, ocupaos o trabajar en nuestra salvación con temor y con temblor. Y ese temor te va a ayudar a que tu conciencia no te esté acusando de que somos unos hipócritas. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Porque no solo es que tengas el conocimiento, lo tienes que vivir. Lo tienes que aplicar. Esdras 7:10 nos enseña, prepara su corazón, inquiere, investiga en la ley de Jehová, aplica la ley Esdras, el sacerdote, a su vida, y ya que la aplicó, entonces enseña, ¿verdad? Enseña al pueblo, porque el pueblo tiene que ser enseñado. Hermanos, no es suficiente tener una buena doctrina. Como si la buena doctrina en las iglesias a veces parece un ídolo, una buena muralla que me va a librar. Aquí enseñamos lo correcto. Eso no es la garantía. ¿Cuántas iglesias predican la sana doctrina, pero cuántos congregantes no tienen una buena conciencia delante de Dios? La sana doctrina nunca ha sido suficiente. Tenemos luchas. Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Qué nos está diciendo? Satanás, que no es de sangre, ¿verdad? Los quiere destruir. ¿Por qué crees que dejó una armadura? ¿Y no te has puesto a pensar, hermano, que la armadura protege la parte frontal? Dime dónde dice Pablo que la armadura protege la parte posterior o la parte de atrás. No, ¿por qué? Porque los cristianos no nos vamos a acobardar y a salir corriendo cuando tengamos problemas. La armadura es porque vamos a tener problemas, batallas, luchas. Una, para preservar el conocimiento apostólico. Y dos, ¿de qué sirve que sepamos lo que está bien y lo que está mal, o una buena enseñanza de una no buena enseñanza, si nuestras conciencias nos acusan? Y eso ya nos trae un problema. A veces podemos pensar, nosotros decimos que creer y profesamos que no creemos en el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad, hermanos, enseña que estamos aquí para ser felices en este mundo. ¿Y qué pasa si tienes un problema? Te saca de tu estado de felicidad. Estamos aquí para glorificar a Dios y tener una buena conciencia. Podemos decir, esos grupos donde predican el evangelio de la prosperidad, que todo el mundo tiene que ser feliz, ¿no? Los testigos de Jehová que ponen un campo con un cordero y un león y todo muy armónico. Lo que Pablo está demandando es que tengamos una buena conciencia y una buena enseñanza. Y esa es la conjugación para no naufragar, para no extraviarnos. No es suficiente, es hasta ofensivo. No es suficiente creer en la soberanía de Dios. No es suficiente, hermanos, creer en la omnipotencia de Dios. No es suficiente creer en la providencia de Dios. Si a la hora de entrar en un problema tu conciencia te acusa, que te preocupas, te estresas, te desalientas, te desanimas, ya no mantuviste una buena conciencia. ¿Cuántos de nosotros no creemos en la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano? Y tu mente sabe que cuando tienes un problema, Él está ahí, pero cuando entras al problema, ¿por qué dudas? ¿Por qué te angustias? ¿De qué sirve esa buena enseñanza del carácter de Dios, de los atributos de Dios? No es suficiente la buena doctrina.
La buena doctrina necesita una buena conciencia. Se llega a tal punto que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, Pablo, Timoteo, ya le dice directamente a él, ten cuidado de ti mismo. Ya no lo está preparando y capacitando en este texto para proteger y preservar la doctrina dentro de la iglesia. Ya le habla a él mismo, ten cuidado de ti y de la enseñanza. Vemos otra vez la importancia premiante de Pablo, insistente por todo 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, 3, 4, 5, 6. Vemos la importancia premiante de que la doctrina prevalezca. Una enseñanza saludable, con una conciencia saludable. Ten cuidado de ti y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. Y fíjate lo que le dice, persevera, es una continuidad, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo, como para los que te escuchen. Y no está hablando de soteriología, salvación del alma, está hablando de la preservación de la misma. Si esto le dijeron a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, es porque, hermano, tú tienes que tener cuidado de ti mismo. Primera, que tengas una teología saludable. No puedes guardar o preservar una doctrina saludable si no tienes algún corte saludable, una doctrina sana. Y dos, si no tienes una buena conciencia, tienes que tener cuidado, porque Alejandro e Himeneo, que eran maestros, naufragaron siendo maestros, teniendo el conocimiento correcto, pero los sacaron de la iglesia porque tenían una mala conciencia, habían difamado. Y eso resultó en el naufragio. Eso es entregarlos a Satanás. La consecuencia de no tener una buena conciencia es el naufragio espiritual. Repito, por eso vemos personas que dicen, oye, este hermano creía en la buena doctrina, ¿y ahora qué hace predicando cosas contrarias? Cuando tú ves ese ejemplo, teme más a Dios, porque estás viendo realmente un naufragio. No tenían una buena conciencia, pero tenían una buena doctrina, y la mala conciencia los llevó a extraviarse de la doctrina. Es importante tener una buena conciencia delante de Dios. Por eso Timoteo también recibió otra instrucción. Procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse, y vuelve a la enseñanza, que conoce bien la palabra de Dios, o sea, la traza bien. ¿Tú conoces bien la palabra de Dios? ¿La trazas bien? Hermano, ¿tienes una buena conciencia? ¿En algunas áreas o en todas las áreas? Como madre, como hermana en la fe. Veo esta exhortación como un desprendimiento del amor de Dios, procurando que no nos desviemos, no solo que estemos alineados con una buena doctrina, no es suficiente, hermano. Dios demanda una buena conciencia. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Me pueden apoyar con los elementos, por favor? En lo que nuestra hermana acerca los elementos, puedes pensar antes de tomar la cena del Señor, si tienes una buena conciencia.
Gracias. Vamos a Lucas, por favor. Ya hemos visto mucho Primera de Corintios. Vamos a Lucas. Lucas 22, por favor. Del 14 al 20. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es demandada por ustedes. Un pacto es un compromiso solemne, entre dos personas. Un pacto es un compromiso entre dos personas. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice el pasaje. Aquí lo podemos hacer de esta manera porque somos pocos, pero una iglesia de 200 personas que partan el pan y lo empiecen a pasar uno por uno. Pero este pasaje es crucial porque quiere Dios que nos concentremos en la obra de Jesús. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo Jesús? En el verso 15. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y ellos tenían que mirar a la cruz de Cristo para poder tomar con una buena conciencia la cena del Señor. Ellos tenían que mirar hacia adelante. Tú y yo tenemos que ver hacia atrás. Lo único que nos hace aceptos o partícipes de tomar la cena del Señor es la obra de Cristo. ¿Y saben a qué hace alusión el pan? Le dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. En otra traducción dice que por ustedes es partido. ¿Qué hizo Jesús? Parte el pan, prefigura el sacrificio porque lo iban a quebrar. Y les dice, esto es un nuevo pacto, señores. Él iba camino a sufrir para cumplir el pacto. ¿Para quiénes era? Para los que él había elegido.
Pero no solo este pasaje nos enseña que es para apóstoles, ¿verdad? Si no, nadie la tomaría. No hay apóstoles. Este pasaje nos enseña que el creyente puede y debe de participar en la cena del Señor. Como dice en Corintios, hay una restricción. Indignamente no puedes. Tenemos que comprender lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Me apoyas pasándolo? Dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Pásalos, por favor. Este evento tan importante es para que la iglesia participe, sea fortalecida. No nos enseñó en este pasaje acerca de su soberanía, acerca de su autoridad, acerca de su soberanía. Este pasaje nos enseñó su humillación. Y en eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que nos da fuerza para cambiar y transformar nuestra conciencia, que sea limpia. Este acto es un acto muy solemne, porque esto es volver a la cruz en tu mente y recordar que si hoy estás aquí con una mala conciencia, es tu responsabilidad. Pero también Jesús es un abogado. Uno de sus oficios es sacerdotal. Él es el Cordero. Y en Él tenemos la capacidad de ser perdonados para tener una conciencia limpia. Por eso les digo, esto es mi cuerpo, valórenlo. Este es un pacto donde tú vas a mantener no solo una buena enseñanza, vas a pelear por la buena enseñanza, vas a pelear por una buena conciencia. Tú te comprometes al tomar la cena del Señor, hermano, a tener una buena conciencia delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la sociedad, de tener una conducta como dicen, hermano, es que esto es para pastores, no, es para todo aquel que profesa una fe en Cristo. Conciencias irreprochables. Que la gente ve una moral muy alta en ti. Porque esto es su cuerpo. Y te estás comprometiendo en este pacto a tener una buena conciencia delante de Dios. Y después de haber dado gracias, dice, tomó el pan, que es el cuerpo. Comamos. Y bebamos la copa. Cuando la gente, aunque esta iglesia es pequeña, pero cuando la gente te ve que participas del cuerpo del Señor, tienes una gran responsabilidad delante de Dios y delante de las personas que te observan, de tener una conducta, una conciencia correcta, un comportamiento exigente, porque te están viendo que estás participando de estos elementos y es un compromiso. Vamos a cantar un himno, por favor.
Himno 210, por favor. Himno 210. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue aquí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no puedo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, no hay consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi
vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Me pueden apoyar con la ofrenda, por favor? Vamos a orar para despedir la reunión. Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra es exhortativa, porque nos pone a pensar de los cambios que debemos de hacer y a veces no tenemos la prontitud para hacerlos y volvemos a reincidir. No solo queremos que nos perdones, sino que nos ayudes a tener una buena conciencia delante de ti y a tener una buena enseñanza. Ayúdanos a conocer la doctrina en una manera correcta. Ayúdanos a ir al texto sin intentar conocerlo para interpretarlo en su contexto y que de ahí se desprenda una buena conducta para tener una buena conciencia. Hay tantas áreas, Padre, que tenemos que estar observando: la administración del dinero, nuestros matrimonios, en la comunión con los hermanos, en el desprendimiento, en no estar pensando continua y constantemente en nosotros, en que no el corazón esté continuamente quejándose, amargado. Ayúdanos a observarnos a la luz de tu palabra para tener una conciencia limpia, porque no queremos naufragar. Así Pablo entregó a Satanás a Alejandro y a Himeneo, por no tener una buena conciencia. Y hoy vemos la importancia de tener una buena conciencia, no cualquier conciencia, una conciencia que nos apruebe, no una conciencia que nos reprenda y nos haga ver por dentro como si la conciencia hablara, diría: qué hipócrita eres, tú no haces eso. Das ese consejo, pero tú no lo estás haciendo. Eso es tener una mala conciencia. Ayúdanos, como dice en 1 Corintios 11, 27, 28. Habla de lo mismo. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. No queremos solo estar trabajando para tener un conocimiento doctrinal correcto. Queremos estar trabajando para tener una buena conciencia delante de ti. Obra en nosotros, por favor. Ayúdanos a conseguirlo, ayúdanos a trabajar pronta e inmediatamente en ello. ¿Cómo podríamos darte la gloria con una conciencia sucia? Es imposible. Tú recibes la gloria cuando tenemos una conciencia y una doctrina correcta, no de otra manera. A veces pensamos y decimos: sí, hay que hacer todo para la gloria de Dios, pero no siempre se hace así. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra. Ayúdanos a hacerle caso a nuestra conciencia. Ayúdanos a usar más tu palabra.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, hablando de buena conciencia, a distribuir bien el dinero que nos permites administrar, por favor. En el nombre de Jesús, bendícenos, bendice la iglesia, bendice nuestros trabajos, sigue bendiciendo nuestras familias, sigue bendiciendo la comunión con otros hermanos. Bendice a nuestros hermanos de Costa Rica que van a tener su reunión. Obra, úsalos. Son hombres esforzados que trabajan para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, sigue levantando predicadores, Padre, con una enseñanza correcta, nutrida, fortalecida y sobre todo establecida en Cristo, no en el hombre. La buena doctrina se concentra en Cristo, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por tu amor, gracias porque nos permites obedecerte, servirte, tomar la cena del Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén y amén.